hoy queríamos contar dos casos muy emotivos. Uno fue muy dramático, otro tuvo un final muy feliz, pero son dos ejemplos que a mí concretamente me marcaron conocerlos. Me llevó un poco, yo siempre he estado relacionado con el mundo del deporte a un nivel amateur, pero bueno, entrenando en equipos de élite, de categoría nacional, y a mí conocer estos casos, gracias a Informe Robinson y al acento Robinson, me abrieron mucho la mente a llevar el tema deportivo más allá, ¿no? O sea, que tú cuando te metes en un pabellón, como era mi caso, no solamente tienes que estar pendiente de la técnica, de la táctica, de la estrategia, de la preparación física. Siempre nos habían dado nociones de psicología deportiva, aunque tú no eres un experto, pero tienes que conocer ciertos aspectos, pero sí que conocer estos casos me llevó a poner mucho énfasis en la parte emocional del deporte. Entonces, bueno, estos dos ejemplos son lo que prima es la historia, lo que prima es la historia. Como lo que prima es la historia, nadie mejor para narrarlos que el querido abuelo Xavier, que durante muchos años nos deleitó con las batallitas y solamente él las puede contar de modo que transmitan como de verdad merecen ser contadas. Así que, abuelo, primero va a hablar del caso de Robert Enke. Los dos casos tienen en común el Fútbol Club Barcelona. Señor Igea, me sobreestima usted, pero bueno, agradezco igualmente sus palabras. Antes de empezar, quiero que recordéis una cosa. La semana pasada hablamos del caso de Mirko Šarić, ¿recordáis? Y recordáis el momento en que Šarić habla con su entrenador, Ruggeri, y Ruggeri no tiene respuesta, lo que hace es llamar a la familia y la familia lo que le dice es no te preocupes, ya está en tratamiento. Solo quedaros con eso. Hoy vamos a hablar de otro caso que tiene bastantes similitudes con el de Mirko Šarić, que es el que fue portero del Barcelona, Robert Enke. No sé si os suena alguno. Sí. Bueno, Robert Enke, este caso terminó bastante mal, seguramente lo conoceréis. ¿De qué época? Porque yo no me acuerdo de él. Pues Robert Enke llega al Barça en 2002. ¿Ah, sí? No me acuerdo de él. Y bueno, en 2009 terminó suicidándose. Vaya. Y bueno, poco antes de suicidarse, hablando con su novia, o no sé si estaba casado ya, le hablaba de la posibilidad, o sea, de que él estaba pensando en la posibilidad de suicidarse. Ella le decía que, bueno, que tenían una niña, que pensara en eso, que no podía dejarle sola y tal. Y hay una frase bastante contundente de él que decía, si pudieras entrar en mi mente durante media hora, entenderías loco. Es una frase que bueno, que define bastante un poco la situación que vivía él. Y vamos a contar un poco. ¿Puedo hacer una puntualización? Sí. Acabo de terminarme hoy el Juego del Ángel de Carlos Ruiz Zafón y no sé si lo habéis leído, pero es que le viene al pelo al caso, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, no voy a alargarme, no lo voy a decir, pero bueno, sí que es el protagonista básicamente tiene mucho delirio a lo largo de todo el libro y mucha... Bueno, va de eso. Y yo me imagino que una mente así pensará como sí, lo que le ocurría a este protagonista del libro del Juego del Ángel. Mira, os explico. Los problemas de Robert Enke empezaron al final de su adolescencia. Robert Enke empezó jugando muy joven en el Carthage Jena, que era un equipo de la antigua Alemania democrática. Ya, por supuesto, ya estaba unificado y desde el principio desde muy joven se hizo titular del equipo. Y él empezó a notar que los fallos en los partidos le afectaban demasiado. Cometía un error y se sentía, digamos que, peor de lo que era habitual. Y durante varios días se encontraba apesadumbrado por un error que todo el mundo entendía como... Bueno, todo el mundo entiende que en cualquier portero tiene errores, ¿no? Entonces, muchas veces, como decía, se llegaba a encerrar en casa después de haber cometido un fallo y tenía ataques de pánico. Pues eso, por no ser capaz de afrontar esa situación. A pesar de eso, siguió funcionando muy bien y en el año 99 lo ficha el Benfica. Cuando llega a Lisboa para firmar el contrato con el Benfica, su representante se lo encuentra en la habitación del hotel llorando. Iban a firmar el contrato,
y él estaba con su novia, estaba llorando y le dice que no, que tiene mucho miedo, que no quiere, que quiere salir de allí, que se quiere volver a Alemania. El representante le dice que no, que no puede hacer eso, que ya está todo cerrado, que hay que firmar. Termina firmando por el Benfica y la verdad es que le fue muy bien en el Benfica. Consigue hacerse con la titularidad y destaca. Estuvo 3 temporadas en el Benfica y ficha por el Barcelona, año 2002. Estaba Van Gaal de entrenador y ese verano los porteros del Barcelona eran Bonano, Valdés y Robert Enke. Desde el principio Van Gaal dijo que empezaban todos de cero y el primer partido de la temporada el titular es Valdés. Entonces, eso a Robert Enke le volvió a generar dudas respecto a él y debuta con el Barcelona en un partido de Copa contra el Novelda. El partido termina 3-2 a favor del Novelda, el Barcelona queda eliminado de la Copa y Robert Enke no tuvo muy buena actuación. Al día siguiente, en la prensa se leía un titular que decía Enke firma su sentencia. Frank de Boer, compañero de Robert Enke, hizo unas declaraciones diciendo Robert Enke podía haber hecho más en este partido. Esos comentarios le afectaron mucho a Robert Enke y vuelve a recaer en esos ataques de pánico, en esos miedos, y en ese momento empieza un tratamiento psiquiátrico. Las únicas personas que sabían lo que le estaba pasando a Robert Enke eran su representante y su novia. Es decir, no dijo a nadie en el Barcelona lo que le estaba ocurriendo. Él tenía mucho miedo de reconocer esto y, bueno, prefirió no decirlo. Al terminar la temporada, ya una vez que empieza esos problemas, él no se encuentra a gusto en Barcelona y dice que lo único que quiere es salir. Fichó por el Fenerbahce turco, pero siguió el mismo problema y se marchó del Fenerbahce y se fue al Tenerife, en segunda división. En el Tenerife recuperó cierta tranquilidad, volvió a hacerlo muy bien y ficha por el Hannover alemán. Vuelve a la primera división alemana, a la Bundesliga. Y ahí, digamos que recuperó su salud mental y sus buenas actuaciones y lo convocaron para la selección absoluta. Bueno, después de algunos fallos y de que en la selección alemana el titular terminara siendo Neuer, volvieron los problemas, los miedos, los ataques de pánico y las dudas. A partir de todo eso cada vez se acrecentaba esas sensaciones, ¿no? Y mientras tanto, también hay que decir, en el tiempo en Tenerife, él y su novia habían sido padres, pero su hija nació con problemas bastante importantes de salud. Y a los 2 años, cuando ya había vuelto a Alemania, después de una operación, bueno, no salió de la operación la hija y bueno, terminó falleciendo, ¿no? Con lo cual, los problemas para Enke se acrecentaron. En ese momento, el representante le insistía en que lo hicieran público y Robert Enke no quería. Él consideraba que si hacía público sus problemas de salud mental, se iba a terminar su carrera deportiva. Él tenía mucho miedo a la reacción que pudiera haber entre los aficionados y la prensa y estaba convencido de que si lo hacía público iban a considerar que era un jugador frágil y nadie lo iba a querer contratar y decía, yo solo sirvo para jugar a fútbol. Bueno, eso obligó a que su representante tuviera que tapar todas las ausencias, todas las bajas de Robert Enke, porque había muchas veces que ni siquiera tenía la posibilidad de ir a entrenar. Y bueno, pues de esa nueva depresión no terminó de salir. Ese es un poco el caso negativo que queríamos comentar hoy. Por eso, en todo momento, desde que empezamos este ciclo, dijimos que nosotros con esto lo que queríamos hacer es un poco apología de la visibilidad, porque seguramente en el momento en el que hayan salido cientos de jugadores reconociendo que han pasado fases de depresión, que han superado, muchos jugadores como Enke no hayan tenido que sufrir el doble estigma, el problema de tener una depresión y el problema de qué pensarán si se enteran de que la tengo, van a considerar que soy un jugador débil, van a considerar que soy un jugador frágil, cuando es
todo lo contrario, es decir, oye, has tenido una depresión, que es una lesión, como el que se rompe la tibia y el peroné, como el que tiene un problema muscular, que hay que tratarlo y volverás a ser otra vez tú mismo. Y no pasa nada por reconocerlo, al revés, te hace más fuerte reconocer que lo has tenido, que lo has afrontado y que estás en proceso de superarlo. Y ya está, y la vida no se acaba en un triunfo, en una selección alemana, en un Fútbol Club Barcelona. La vida sigue y hay más cosas en la vida aparte del deporte profesional, ¿no? Y hay otro ejemplo que también me marcó mucho. Este ejemplo me lo dio a conocer un amigo que es Carlos Corona. Este amigo estaba trabajando dentro del cuerpo técnico de la Federación Española de Fútbol. Por eso sé que esto es algo que ya se tiene muy en cuenta, que ya se trabaja a todos los niveles en las selecciones, en los clubes y que se intenta atajar. O sea, es algo inevitable, va a pasar, va a haber problemas anímicos, va a haber problemas psicológicos, va a haber depresiones y lo que hay que saber es conocerlo y tener ejemplos y referentes para saber que se puede llegar a superar y que no pasa nada por reconocerlo, que no te hace más débil, al revés, te hace más fuerte. Y este ejemplo es Andrés Iniesta. Sí, de hecho, vamos a hacer una comparación entre el caso de Iniesta y el de Robert Enke, ¿no? Hay que decir Andrés también Iniesta tuvo una depresión. Sí, Perdón, bastante fuerte además. Andrés Iniesta y Enke fueron compañeros y de hecho la muerte de Robert Enke tuvo mucho impacto en el mundo del fútbol porque había sido internacional con Alemania muy poquito tiempo antes y en ese momento pues nadie lo esperaba, entre otras cosas porque nadie conocía sus problemas. Luego se escribió un libro que es un libro muy bueno que se llama Una vida demasiado corta, en el que cuentan la historia de Enke. Entonces, en el Barcelona ya eso y digamos que estaban más preparados. Iniesta, los problemas de Iniesta empezaron en el año 2009, que es justo cuando fallece Robert Enke. Y empiezan, paradójicamente, después de una temporada histórica, que es la primera de Guardiola, en la que ganan Liga, Copa y Champions. Y además, Iniesta, con un papel protagonista, recordar que marcó el gol contra el Chelsea y que venía además de ganar la Eurocopa un año antes. Iniesta, como sabéis todos, llegó con 12 años al Barcelona. Digamos que su foco estaba en triunfar en el Barcelona. Hay un punto complicado que es cuando te conviertes en campeón de Europa con la selección, en uno de las estrellas del equipo, campeón de Champions, de Liga, de Copa, y que está admirando al mundo, que hasta los madridistas tienen que reconocer que es el mejor equipo del mundo. En ese momento, quieras que no es fácil que no se produzca un vacío. Es decir, yo llegué aquí con 12 años haciendo muchos sacrificios y mi vida ha ido encaminada a conseguir ese éxito y sentir, ya lo he logrado. ¿Ahora qué? Claro, Entonces, claro, como si has llegado a la cima y dices, ¿qué me motiva ahora, no? Si ya he conseguido todo por lo que he soñado, ¿no? Eso es. Y eso se une una vez más con otro hecho impactante, que en este caso es la muerte de Dani Jarque, que era jugador del Español y era amigo personal de Andrés Iniesta. Entonces, a partir de ese momento, Iniesta siente que ya no es el de antes, siente que se encuentra mal, no sabe bien por qué, se hace pruebas físicas y todo le da bien. Entonces, físicamente está bien, pero él no se encuentra bien. Tiene una lesión por ahí, ¿no? Creo recordar. Sí, tuvo una lesión que es muy típico. Cuando tienes depresión es muy típico que termine en una lesión física, digamos. Hay un día, esto se lo contó a Jordi Évole en Salvados, hay un día en el que él se da cuenta que digamos, no llego a decirlo expresamente, pero empieza a pensar en la posibilidad de suicidarse. Andrés Iniesta, estamos hablando, ¿eh? Y entonces le dice a su pareja, tenemos que hacer algo, necesito ayuda. Y esto quiero hacer hincapié, y por eso decía lo de Mirko Saric, y por eso hacía hincapié cuando hablábamos de Robert Enke, en que Robert Enke tenía miedo de reconocer sus problemas. Cuando vio ese momento, Andrés Iniesta, en el momento ese, tenemos que hacer algo, necesito ayuda, automáticamente se van a las instalaciones del Barcelona y le dicen, me pasa esto. Y a partir de ahí Andrés Iniesta empezó un tratamiento con una psicóloga y bueno, pues eso, empezó a salir un poco de esa situación
termina yendo al Mundial de Sudáfrica y el resto, pues no hace falta que os cuente qué es lo que pasó. Pero sobre todo el hecho significativo para mí es el diferente tratamiento de uno y otro caso y de otros casos que hemos venido contando en estas semanas, ¿no? Iniesta no tuvo problema en reconocer su problema y en buscar ayuda. Y el Barcelona estuvo a la altura de esa ayuda. Y pudieron hacer lo necesario para que no fuera mayores ese problema. En uno de los informes Robinson, y ya con esto termino, su fisioterapeuta que estuvo con él hasta el mismo momento de ir al Mundial, que hasta el primer partido incluso recayó, en el primer partido del Mundial recayó de esa lesión que todavía no estaba al 100%. Y le puso un vídeo en el que otros muchos grandes deportistas españoles habían pasado por momentos dificilísimos de lesiones, de accidentes, de momentos muy bajos psicológicamente y habían conseguido superarlos. Nadal, Alonso, Gasol. Y ese vídeo él reconoce que le ayudó muchísimo, ¿no? El ver que a otros le había pasado y lo habían superado, él también le ayudó. Por eso este ciclo, para que la visibilización de este problema ayude a mucha gente a tener referentes y a poder salir adelante. Vaya, bueno, parece claro, ¿no? Parece claro que el diagnóstico, o sea, quiero decir, el diagnóstico es claro. Visibilizar, ponerse en manos de especialistas y dejarte ayudar, claro. Y es un Seas problema quien más, seas, como, o sea, como el que se lesiona una rodilla o como el que tiene un cólico, pues ya está. Es un problema que hay que aceptar, hay que asumir y hay que tratar y hay que superar. Aún así entiendo a los deportistas de élite que les cuesta dar ese paso, porque se tiende a frivolizar desde la superficialización. Es mucho tabú. Sí, tabú, y se tiende a superficializar mucho el tema y a frivolizar muchísimo entre gente que, pues yo que sé, gente que no conoce tan bien como vosotros y tan bien como nos lo explicáis vosotros el tema. Y a lo mejor, no sé, piensas, joder, si tienen todo lo que quieren, si el dinero, si los deportivos, tal, ¿y de qué tendrá que ver? Si es un tema, da igual que tengas y quién seas, si es... Sí, pero en este caso a Andrés Iniesta se le había muerto uno de sus mejores amigos y todo el dinero del mundo no te hace recuperar eso. Por lo tanto, hay que aprender a superar esa situación. Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos. A lo mejor la semana que viene entonces sí, micros abiertos para hablar libremente de otros o lo que queráis. Perfectamente. Sí, para que no, todos vosotros después también saquéis a relucir casos que os hayan llamado la atención, porque bueno, el de Pasaban que comentabais alguno, etcétera, casos que vale. todos podéis comentarnos.